Bueno, buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos a nuestro estudio bíblico. Para aquellos que estuvieron con nosotros la semana pasada, sabrán que estamos haciendo una serie de 2 partes sobre el evangelismo y el discipulado. Y esta noche estamos viendo la parte 2, la segunda parte. Si te perdiste nuestra clase la semana pasada, lo que puedes hacer es simplemente ir a nuestro canal de YouTube, en nuestro canal de YouTube de Sevilla Chapel, y ahí vas a encontrar el video y aprender sobre nuestro mandato evangelístico, nuestro mandato misional, y también vas a aprender la herramienta o modelo que usamos para compartir el evangelio y para capacitar a otros para que también puedan hacerlo. Entonces, hoy quiero llamar nuestra atención a otra herramienta para nuestro evangelismo. Es una herramienta que yo he usado mucho y antes de terminar nuestro tiempo con el plan de discipulado que tenemos en marcha con mi iglesia, quería asegurarme que todos estén entrenados también con esta herramienta que se trata más como con nuestra estrategia de cómo avanzar el evangelio, cómo compartir el evangelio. Bueno, entonces la semana pasada lo que aprendimos era que era la presentación del evangelio con una herramienta que se llama los 3 círculos. Los 3 círculos. Y era simplemente una manera con diferentes imágenes podrá mostrar lo que es la historia del evangelio, lo que es el estado del hombre, su necesidad de salvación y cómo uno puede ser renovado por el evangelio. Y lo que hemos podido hacer también es practicar juntos, tomamos un tiempo de hacerlo y poco a poco uno va familiarizándose con la herramienta. El domingo pasado también les desafié a todos a identificar a alguien en tu vida, en tu red personal o relacional que no conoce al Señor y que puedes orar por esa persona, que escoges a esa persona, oras por esa persona y que compartes el evangelio con esa persona. Eso les reté el domingo pasado. Y lo que vamos a ver esta noche es lo que se llama el mapa Oikos o la herramienta ¿Quién es tu uno? También es utilizada por nuestra denominación bautista. Hay 2 nombres, Oikos, el mapa Oikos o también ¿Quién es tu uno? Y hicimos esto hace unos 2 años con mi iglesia. Tuvimos un entrenamiento sobre lo que es quién es tu uno o este mapa Oikos. Pero dada que muchas personas, muchos de los hermanos aquí son nuevos a nuestra iglesia en el sentido que no estaban aquí 2 años atrás, es importante regresar a esta herramienta y vale la pena entrenarnos de nuevo en esto. Bueno, tomamos un tiempo para orar y dedicar esta noche al Señor y podemos entonces ahí empezar nuestro estudio. Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por esta noche y por esta oportunidad y privilegio de reunirnos, Señor, y para poder aprender no solamente más de lo que creemos como cristianos, Señor, pero en este caso, en esta noche, en esta ocasión, saber cómo evangelizar, cómo ser estratégico, Señor, y también cómo discipular. Queremos ser portadores no solamente de tu imagen, sino también mensajeros de tu evangelio. Nos enviaste al mundo, Señor, para predicar tu evangelio y queremos ser fiel en nuestro mandato. Señor, bendiga esta noche nuestro tiempo juntos. Ayúdanos a entender lo que tu palabra tiene que enseñarnos y ayúdanos también a aprender estas herramientas para que podamos usarlo en servicio a ti y para traerte gloria. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Bueno, les voy a empezar explicándoles qué es el mapa Oikos. Y empezamos primero con la palabra Oikos. Es una palabra griega que se encuentra en el Nuevo Testamento, en los manuscritos originales, y significa hogar o familia. Incluso tal vez te puedes recordar de la marca del yogur griego que se llama Oikos. Mis hijos les encanta comer ese yogur. Y de hecho cuando hicimos el entrenamiento hace 2 años, compramos esos yogures para compartir con todos para que se puedan recordarse del nombre.
Pero la palabra oikos se encuentra en varias cartas y en varios evangelios en sentido de su uso y el contexto. El domingo pasado, por ejemplo, estamos viendo Mateo capítulo 5, versículos Mateo capítulo 10, versículos 5 a 15. Y en el versículo 6 leímos que Jesús envió a sus discípulos a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y la palabra casa ahí es el griego oikos. Es la misma expresión que se encuentra en Mateo capítulo 15, versículo 24, cuando dice la casa de Israel. Y en Hechos capítulo 2, versículo 36, cuando el apóstol Pedro estaba predicando, dijo: sepa pues con certeza a toda la casa de Israel que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Entonces, una vez más, la frase casa de Israel se usa aquí para referirse ¿a qué? A un grupo de personas. Y la palabra oikos está nuevamente presente. Y aunque oikos ciertamente podría significar un hogar habitado, una familia, también puede referirse a un grupo de personas o incluso a la propia red relacional de uno. Ese es el sentido del ejercicio que estamos a punto de hacer. Vamos a tomar como unos 5 minutos para hacer una actividad. Y esta es la herramienta llamada Oikos Map o el mapa Oikos o ¿quién es tu uno? Personalmente me gusta más el nombre griego porque a mí me encanta los idiomas o las lenguas antiguas, pero si es más fácil simplemente usar el otro nombre que es quién es tú uno, siéntese libre de simplemente referirse a ese nombre. Bueno, lo que vamos a hacer es, hay unos 3 papeles en esa silla al lado del audiovisual. Uno simplemente son páginas en blanco, son como scrap paper que vas a poder usarlo para esta herramienta, pero también recomiendo que cojas también los otros 2 papeles que están ahí, porque eso se tiene que ver de nuestro discipulado. Entonces, si se siente libre, se pueden ir pasando, cogiendo los papeles, y también toma un segundo de coger un esfero. Si no tienes un esfero, hay algunos esferos atrás, o si tienes uno que puedes prestar a la persona al lado tuyo, lo puedes hacer en preparación por lo que vamos a hacer. Bueno, entonces vamos a, mientras que estamos esperando las copias, vamos a empezar con la hoja en blanco, o el papel en blanco, si lo tienen y ya tienen un esfero. Les voy a enseñar lo que es el mapa Oikos o la herramienta ¿quién es tu uno? Si lo tienen, van a empezar escribiendo tu nombre en la mitad o en el medio, y después de escribir tu nombre vas a hacer un círculo alrededor de tu nombre. Entonces tu nombre y un círculo. Puedes coger un papel ahí en blanco para usarlo ahí para esta actividad. Y una vez que hayas hecho eso, vas a tomar un tiempo, unos minutos para pensar en quién conoces o quién está dentro de tu red relacional que no conoce al Señor. Puede ser familia, puede ser un amigo, puede ser un compañero de trabajo, tal vez tu vecino que vive al lado, cualquier persona que tú conoces que no conoce al Señor. Y una vez que esos nombres vienen a tu mente, vas a escribir esos nombres en esa hoja de papel. Puede ser en cualquier lado, no tiene que ser en un orden específico, ¿ok? Y vas a rodearlos con un círculo y luego conectarlos con una línea a tu nombre. Y vas a hacer eso unas cuantas veces. Y ya cuando hayas terminado, puedes entonces pensar en personas que ellos conocen, que tal vez tú lo conocen, pero no tan cercamente, no tan íntimamente. Personas que ellos conocen, tal vez amigos mutuos, que también no conocen al Señor. Y vas a esencialmente conectar esos nombres o esos círculos con una línea a las personas que pusiste primero.
Un ejemplo, si mi nombre está ahí y pongo el nombre de mi hermano, y digamos que mi hermano no conoce al Señor, pero sé que mi hermano tiene un colega de su trabajo que no conoce al Señor y lo conozco por nombre, o más bien no lo conozco muy directamente, yo sé que puedo alcanzar a esta persona a través de mi hermano. Entonces yo le voy a poner también el nombre de esa colega. Y cuando terminas vas a tener lo que parece una web, una red relacional. Y vamos a hacer esto antes de seguir al próximo paso. Entonces toma como unos 5 minutos, tal vez sería muy generoso. Les daría como unos 3 minutos para hacerlo. Y piensa bien, esencialmente tiene que ser alguien con quien sí tienes contacto. Si pones a alguien que tal vez está en otro país y casi no lo ves ni le hablas, tal vez no es tan realista. Tiene que ser alguien que tienes un contacto con ellos diariamente o tal vez semanalmente. Tienes algo de una relación continua con esa persona. ¿Quiénes ya terminaron? ¿Quiénes ya tienen algunos nombres en la hoja? ¿Sí? ¿Ya? Ok. Vamos a seguir entonces. Bueno, ya que has hecho eso, y creo que ya lo que deberías tener es una red relacional. Deberías tener ya unos nombres y hay una variedad de conexiones. Esto es lo que vamos a hacer. Primero vamos a observar o analizar nuestra mapa, ¿ok? El mapa que tenemos. Si esto fue fácil para ti, entonces vas a tener bastantes nombres en tu papel. ¿Y qué muestra eso? Que tienes amplias oportunidades de compartir el Evangelio. Muchas personas con quien compartir el Evangelio. Pero si tienes bien pocas, si esto fue difícil y no tienes muchos nombres, ¿eso significa qué? Que conoces más creyentes que no creyentes. Y entonces eso significa que tienes que salir de tu zona de confort para conocer a personas que no conocen al Señor. No para tener comunión con ellos, eso no es el objetivo, sino con el objetivo de compartir las buenas nuevas del Evangelio. Yo conozco un amigo, por ejemplo, que era un plantador de iglesia y la verdad conocía más cristianos que no cristianos. Y lo que hacía entonces para arreglar ese problema es que se entró en un programa de deportes, jugaba hockey con otras personas que obviamente no conocían al Señor, y aunque estaba ahí para jugar y hacer ejercicio, etcétera, etcétera, pero su objetivo primario era conocer a otras personas que no conocen al Señor, desarrollar esas relaciones, esas amistades y compartir el Evangelio con ellos. Entonces, ¿qué hizo? Tomó un paso de salir de su zona de confort para conectarse con otras personas. Y a veces yo sé que es un poco difícil, uno tiene miedo, pero ¿qué van a pensar? Que soy un religioso loco, y me van a pensar que soy un radical, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que vamos a hacerlo de una manera natural, orgánica, en un contexto de una amistad ya establecida. Entonces, este mapa nos ayuda a entender cómo estamos en respecto a nuestro estado misional o nuestro terreno misional. Es como un diagnóstico. Bueno, ya con esa lista o con ese mapa, vas a escoger a una persona en ese mapa o en esa red y vas a comprometerte. Bueno, eso es contigo, con el Señor, pero es mi reto, que hagas un compromiso con el Señor a orar por esa persona. Escoge una persona y vas a comprometerte a orar por esa persona. ¿Qué vas a orar? Vas a orar que Dios prepare su corazón para escuchar el Evangelio. ¿Ok? Y vas a compartir el Evangelio con esa persona después de tomar un tiempo de orar por esa persona. Entonces puedes darte una semana, máximo un mes. No me digas que vas a tomar como 6 meses porque te falta valentía para compartir el Evangelio. Entre una semana y un mes, ¿ok? Pero haz ese compromiso con el Señor. Sea intencional con tu oración y con ese deseo de compartir el Evangelio. Y es por eso que esta herramienta a veces se llama ¿quién es tu uno? ¿Quién es tu uno? ¿Por quién estás orando? ¿Con quién vas a compartir el Evangelio? ¿A quién estás pensando? Y si te estás preguntando por qué debes orar, como dije, ora para que Dios prepare sus corazones. Ora para que puedan estar listos a escucharte el día que te reúnes con esa persona
para compartir el Evangelio. Y yo creo que Dios escucha nuestras oraciones y sí toca corazones para escuchar el Evangelio y creer. Entonces lo que voy a pedirte ahora es simplemente tomar un minuto, ahí donde estás, a orar por una persona que vas a escoger en esa mapa. Un minuto ahora para orar por esa persona. Amén. Bueno, mis hermanos, no me tienen que dar detalles, no me tienen que ni siquiera darme los nombres, pero ¿quién hoy en día ha tomado un compromiso, ha hecho un compromiso con el Señor a orar por una persona y para compartir el Evangelio con esa persona después de un tiempo? Ok. Yo también. Perfecto. Bueno, ahora que has hecho ese compromiso con el Señor, toma una foto de su papel o de su hoja, guárdalo, puede ser en tu billetera, ahí lo puedes doblarlo, o ahí guardarlo en las fotos de tu Android o tu Apple phone. Y todos los días dedica al menos un minuto. No estamos pidiendo que pases media hora, 1 hora, 2 horas orando por una persona. Puede ser un minuto. Algunas personas que la oración es natural. Para otras personas no viene tan natural, le cuesta a uno. Entonces las oraciones cortas son válidas. Entonces al menos un minuto por día a orar por esa persona. Y al final de la semana o también al final del mes, dependiendo de cuánto tiempo tomas, me gustaría escuchar de cada uno cómo te fue compartiendo el Evangelio con esa persona. Y vamos a hacerlo también en un ambiente que estamos aquí juntos en el estudio bíblico. Para los que han hecho ese compromiso, no tenemos que entrar en detalles, no tenemos que mencionar los nombres, simplemente mira, esta persona, oré con esta persona, compartí el Evangelio y así me fue. Y si la persona te rechaza o rechaza el Evangelio, está bien, comparte ese testimonio de todos modos. ¿Por qué? Porque fuiste fiel. Y si esa persona respondió poniendo su confianza en el Señor, gloria a Dios, queremos escuchar también ese testimonio. Y si esa persona está interesada y quiere saber más, gloria a Dios, también queremos escuchar eso. Entonces no importa el resultado, lo que importa es que has hecho su trabajo delante del Señor. Bueno, eso concluye ya nuestra sección sobre el evangelismo. La semana pasada empezamos con el evangelismo, vimos los 3 círculos, ahora vimos el mapa oikos, ahora vamos ya a entrar al discipulado. Y hay 2 pistas para nuestro programa de discipulado, porque como iglesia sí tenemos un plan, podríamos decir, de discipular a las personas. Hay uno que está dirigido a los incrédulos, a las personas que no creen, que no tienen fe, que simplemente no son cristianos. Y debido a que estamos trabajando con personas que no son cristianos, no es realmente un discipulado, porque tienes que ser un discípulo de Jesús para ser un discípulo, para estar en discipulado. Entonces sigue siendo evangelismo. Pero la razón por qué lo estoy incluyendo esta noche es porque la estructura y el formato son bien similares a lo que hacemos con aquellos que son nuevos en la fe. Simplemente son diferentes, podemos decir, currículos. Para los incrédulos que quieren aprender más, tenemos lo que se llama las 7 historias de esperanza. Y para los nuevos creyentes tenemos lo que se llama los 10 mandamientos de Cristo. Y voy a explicar qué es todo esto, pero antes de entrar en los detalles de estas herramientas o estos planes de aprendizaje, cuando hablamos de discipulado, ¿qué queremos decir? Porque esa palabra se usa mucho en las iglesias, pero una vez uno entiende qué es un discipulado, qué es un discípulo, cómo se ve. Bueno, en Mateo capítulo 10, versículos 1 a 5, también vimos recientemente cuando Jesús los llamó a sus 12 discípulos, y cuando los llamó y ellos respondieron siguiéndole, eran reconocidos como discípulos. Y en el mundo judío, esos eran llamados aprendices o estudiantes. Y esos estudiantes en ese mundo, en ese contexto, estaban vinculados a un rabino o algún movimiento rabínico en particular. Entonces Jesús no era el único que tenía discípulos.
Muchos de los rabinos, muchos de los fariseos y los escribas tenían tal vez sus propios discípulos, dependiendo de su escuela de tradición rabínica. Sin embargo, esto no era exclusivo al mundo judío. Los griegos también, en las áreas paganas en el mundo antiguo, también entendieron lo que era el concepto del discipulado. Los filósofos griegos como Sócrates, Aristóteles, Platón, etc., ellos tenían discípulos. Eran esencialmente estudiantes y estaban suscritos a una escuela filosófica particular. Entonces, si había uno que era un estoico, ellos eran un discípulo del movimiento o de la escuela filosófica del estoicismo, por decir. Así que podemos entender el discipulado como teniendo un elemento didáctico, es decir, un elemento de enseñanza y tutoría. Pero Jesús nos muestra que hay más en el discipulado que simplemente transmitir un mensaje o transmitir una tradición o enseñanza. El discipulado, es decir, el discipulado bíblico, lo que encontramos en la Biblia, no solamente en la cultura antigua, pero en la Biblia, en los evangelios, implica el aprendizaje en el contexto de la vida. En otras palabras, los discípulos no tenían clase a cierta hora del día. No se levantaron una mañana, dijeron, pues a las 10 de la mañana tenemos un clase con Jesús hasta las 4 de la tarde y ya, y eso es nuestro clase de discipulado y nos vemos mañana. No es como si tuviera una hora de estudio bíblico. Estamos con Jesús cada mañana a las 9 de la mañana. Tenemos una hora de aprendizaje en los profetas del Antiguo Testamento y después de esa hora ya. No era así. Ellos aprendían de Jesús, pero también aprendían dentro del contexto de vivir con Él. En los altos, cuando la gente adoraba a Jesús y clamaba su nombre, y también en las bajas, cuando la gente buscaba matar a Jesús, cuando perseguían a Jesús. Una cosa es el conocimiento, otra cosa era aplicar ese conocimiento a nuestra vida. En el siglo XX había un erudito bíblico alemán llamado Dietrich Bonhoeffer. Y cuando era un joven, era un profesor en la Universidad de Berlín. De verdad era un genio, tenía una inteligencia pero tremendo. Y esto, de hecho, parte de su vida, esto fue años antes de que fue descubierto en el complot para asesinar a Hitler. Era un cristiano bien dedicado, entendía las maldades que estaba haciendo Hitler y los nazis, quería con otros cristianos asesinar esencialmente al Third Reich de Alemania. Pero antes de todo eso, antes de esa etapa de su vida, servía como profesor en la Universidad de Berlín. Y él asumió un puesto de profesor en una iglesia luterana que estaba frente a su casa familiar. Donde él vivía, por decir que vivía acá y el edificio cruzando la calle, ahí estaba la iglesia luterana. Y la posición involucraba enseñar a estudiantes, es decir, jóvenes o joven adultos, que tenían un historial de asustar a sus maestros. Llegaron los maestros y después de unos días, semanas, tal vez un mes, salían corriendo. No podían con estos estudiantes. No era un grupo fácil de llevar. Pero a diferencia de los otros maestros, Dietrich descubrió cómo ganárselos. Jugaba fútbol con ellos en los campos y cada vez que jugaba también aprovechaba para enseñarles. Después escuchaban música y hablaban de teología juntos. Y cuando se acercaba un importante servicio religioso en su iglesia luterana, fue y les compró trajes hechos a medida. Él hizo algo más que simplemente darles una clase. Él vivió la vida con ellos. Ese era su objetivo, discipularlos. ¿Y de dónde aprendió eso? De Jesús. Entonces, cuando hablamos de caminar con alguien en el discipulado o incluso en el contexto del evangelismo, nos referimos a vivir la vida con ellos.
No simplemente darles una clase, es vivir con ellos. Y para ayudar a facilitar eso, como nosotros como iglesia tenemos un formato de discipulado que tiene como unas 3 partes. Pero antes de presentarlo, voy a explicar primero cómo se ve esto. Cómo se ve esto en una situación como un ejemplo. Digamos que tienes alguien que no es un cristiano, pero que quiere saber más del evangelio. No quiere tomar ese paso de compromiso con el Señor, pero te dice, pero sí me gustaría aprender más de todos modos. Bueno, debido a que no es un cristiano, no vas a usar el mismo plan de aprendizaje como para un nuevo creyente. No vas a tampoco llamar un discípulo o un discipulado, por decir. Pero sí sería algo como evangelístico. Vas a usar un plan de aprendizaje que exponga el evangelio. Y lo que nosotros usamos son las 7 historias de esperanza. ¿Qué son las 7 historias de esperanza? Bueno, yo creo que ya tienes la hoja ahí y ya puedes ver de diferentes ejemplos ahí. Bueno, si esa persona quiere aprender más, vas a hacer lo siguiente. Vas a programar un tiempo para reunirte con esa persona. Y cuando te reúnes con esa persona, vas a estudiar ¿qué? Vas a estudiar la palabra. Esas 7 historias de esperanza es una guía como de un estudio bíblico. Digamos que programas 1 hora para el próximo viernes. Te reúnes con esa persona en Starbucks, o si no te gusta Starbucks porque es caro, entonces Tim Hortons. Depende de su preferencia. Y ya cuando estás ahí, tienes como unos 3 series de lecciones que puedes usar dependiendo de la persona y el contexto. Entonces, en total son como unos 21, ¿no? Unos 21 historias de esperanza, pero lo dividimos en 3 partes, como partes de 3, entonces cada parte tiene 7 historias. La primera y más básica es introducir a Jesús. Para una persona que tal vez no conoce nada de Jesús, una persona que, un ejemplo, ¿no? Nuestra iglesia canadiense tiene muchos, digamos, relaciones misionales en que hay pastores que se reúnen con gente que vienen de África o del Medio Oriente o incluso de Japón o en China y no saben nada de Jesús. Yo conozco el nombre, pero no sé nada de él, no sé su historia, no sé su vida, no sé nada. Entonces, ¿dónde deberían empezar con esta parte, esta serie? Y la primera lección es Marcos capítulo 4, versículos 35 a 41. Y nosotros lo llamamos el poder de Jesús sobre la naturaleza. Bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Abrir tu Biblia y comenzar a enseñar de una? No. Yo personalmente cuando estaba en la universidad, yo quería involucrarme en un grupo de cristianos en la Universidad de York, de hecho, y en ese tiempo solo había una ministerio china, pero cristiana, y pensaron que yo no era un creyente, ni siquiera me dieron la oportunidad de introducirme. Yo era ya un creyente en ese tiempo, pero me invitaron a reunirme con ellos. Entré a una oficina, me hicieron sentarme, ya sacaron la Biblia, empezó a hacer el discipulado y como que no me preguntaron quién soy, cómo estoy, qué ha pasado. Solamente, abre tu Biblia y te voy a hacer unas preguntas y a ver si conoces a Jesús. Y ya cuando terminamos, bueno, ¿cuándo regresamos de nuevo para continuar ese discipulado? Yo no regresé. Ni siquiera sabían mi nombre. No tenía nada de una relación personal con esa persona que estaba encargado de ¿qué? De hacer un discipulado, por decir, o hacer algo así parecido a lo que estamos viendo hoy. No, aquí están las 3 partes del formato de discipulado para evitar algo así. Vas a preguntar, ¿cómo estuvo tu semana? ¿O cómo has estado desde la última vez que hemos hablado? Vas a averiguar qué está pasando con su vida, cosas para celebrar, tal vez cosas tristes para estar ahí, para apoyar, para orar, etc. Esencialmente estás conectando con la vida de esta persona. La verdad es que quieres mostrar el amor de Dios a esa persona. ¿Y cómo se muestra ese amor? Si en verdad te importa esa persona. Y la segunda pregunta que sigue después de esa discusión es, bueno, ¿qué tiene la Biblia de Dios para nosotros hoy? ¿Qué tiene la Biblia de Dios para enseñarnos hoy en día? Y ahí es cuando puedes abrir tu Biblia, ir a tu pasaje bíblico, lo leas,
le pides a la persona que lo lea y luego le pides a esa persona que te vuelva a contar la historia con sus propias palabras. ¿Por qué? Para ver si capturaron todo, qué entendieron, qué se perdieron en el texto. Ayúdelos a entender el texto. Y luego la tercera y última parte, pregúnteles qué es lo que Jesús los está llamando a hacer. Ahora, dado que va a estar trabajando en esta situación o escenario con un incrédulo, alguien que no es un cristiano, Jesús siempre lo va a estar llamando a hacer ¿qué? A arrepentirse y a creer. Eso nunca va a cambiar. Y este formato, eso es lo que llamamos el formato de discipulado de 3/3. Ahora, yo le traduzqué desde el inglés, entonces no sé si está bien traducido. En inglés es the 3/3. En español simplemente me salió 3/3, entonces no sé si está correcto o no, pero ahí está. Y podemos simplificarlo de esta manera. Número 1, mirar hacia atrás. ¿Cómo has estado? Número 2, mirar hacia abajo o arriba, dependiendo cómo lo quiero usar. ¿Qué dice la palabra? Yo digo que mirar abajo porque estás mirando el libro, ¿no? Pero también se puede mirar arriba porque estás mirando a Dios. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice la Biblia? Y mirar hacia adelante. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué me está llamando a hacer la palabra de Dios, Dios mismo, a través de su palabra? Y vas a pasar por cada lección, cada vez que te reúnes hasta que la persona no quiera saber más o que se entregue su vida a Jesús. Ahora, si esa persona se rinde a Jesús, o si te encuentras con alguien a quien le gustaría ser discipulado, y eso pasa muchas veces también, hay personas que llegan a nuestra iglesia y dicen que nunca han sido discipulados, pero les gustaría ser discipulado, no vamos a usar las 7 historias de esperanza. ¿Por qué? Porque ya son cristianos, ya creen en el Evangelio, ya arrepentido y creído. Lo que vas a usar en su lugar es los 10 mandamientos de Cristo. Y no estoy diciendo que hay 10 mandamientos como los 10 mandamientos del Antiguo Testamento. Simplemente son el nombre del herramienta, el currículo que estamos usando. Pero este plan de elección repasa los conceptos básicos de lo que Jesús nos manda a hacer como sus discípulos. Si lo tenemos ahí en la pantalla, el primero es arrepentirse y creer. Y vamos a ver que proporciona el versículo para el mandamiento y la historia bíblica para estudiar juntos. El segundo es ser bautizado. El tercero es orar. El cuarto es ir y hacer discípulos. El quinto es la adoración y la perseverancia. El sexto es el amor. La séptima es la cena del Señor. El octavo es dar. El noveno es reunirse. Y el 10º se centra en desarrollar un plan de discipulado a largo plazo. Tal vez leer y estudiar todo el Evangelio de Marcos juntos, o tal vez una carta del Nuevo Testamento. Hay algunos que incluso prefieren algo del Antiguo Testamento. Yo sé una persona que sufría de depresión, que quería estudiar el libro de Eclesiastés, y eso le ayudó bastante. No es un libro para todos. Uno definitivamente necesita un comentario o alguien que le ayude a entender el texto, pero es uno de mis libros favoritos. Pero mi consejo es empezar con el Evangelio. Es lo más simple, lo más básico. Pero la idea es establecer un discipulado a largo plazo. Que ya cuando se cumplen estas enseñanzas no simplemente se quedan ahí. Que se desarrolla una amistad bien bonita en estudiar la palabra juntos. Y vas a usar el mismo formato que usamos para las 7 historias de esperanza, que es mirar hacia atrás, cómo has estado. Número 2, mirar hacia abajo o arriba, que dice la palabra de Dios. Y número 3, mirar hacia adelante, cuál es el siguiente paso. Y nuestra esperanza es que al completar todo esto, esa persona que es discipulado puede discipular a otra persona con el mismo plan de lección. Ahora necesito que entiendan algo. Todo esto son recursos. Y estos recursos realmente pueden ayudar si se hacen correctamente. Y no estoy diciendo que son los únicos recursos que se pueden usar
para el discipulado. Seguramente hay otras iglesias que tienen otras herramientas y funciona también muy bien la manera que lo hacen, pero estas simplemente son las herramientas que nosotros hemos usado porque ha funcionado bien con nuestra iglesia madre y ha funcionado bien también con nosotros cuando empezamos a Sevilla Chapel. Pero tenemos que entender lo siguiente. Esto tiene que ser orgánico. No es una clase formal. No es tan formal como venir al estudio bíblico los miércoles por la noche. No vas a dar un examen al final. Estás enseñando, hay ese contexto y ese elemento por seguro, pero también estás viviendo lo que vas a estar enseñando. Y eso debe ser intencional, porque el discipulado no es simplemente información. No es graduarse con un diploma. El discípulo aprenderá tanto de tu forma de vida que de lo que tienes que decir. Entonces, si después de esta clase te gustaría ser discipulado, tal vez nunca has sido discipulado en todos tus años del Evangelio, o tal vez eres nuevo a la iglesia, nuevo a la fe, y quieres ser discipulado, déjeme saber. No hay nada de malo en pedir ser discipulado. Tal vez hay alguien que quiere discipular. Está bien. Así tiene que ser la iglesia, que los que tienen ya más tiempo en el Evangelio pueden enseñar a los que tienen menos tiempo. Y que usamos las mismas herramientas. ¿Con qué propósito? Para movilizar a nuestra iglesia, para poder entrenar a otros discípulos, para que hagan más discípulos. Eso es el objetivo. Porque tenemos que ser una iglesia misional. ¿Por qué estamos aprendiendo todas estas cosas? ¿Por qué estamos tomando un break de 2 semanas, un pausa, un descanso de 2 semanas de nuestro estudio de la confesión para esta serie de evangelismo discipulado? Porque además de regresar a nuestra misión como iglesia, porque eso es bien común para las plantaciones de iglesia. Cuando las plantaciones de iglesia empiezan, estamos siempre evangelizando, discipulando, creciendo en la iglesia, pero también entra en un terreno o una temporada peligrosa en que uno se puede estancar y estar simplemente complacente o simplemente contento con la manera que están las cosas. La iglesia llegó a 50 personas, que bueno, ya paramos ese trabajo. No, la idea es seguir creciendo. En el futuro, ojalá que Dios nos da la oportunidad de poder multiplicar y plantar más iglesias. El otro día estaba comentando a Cindy que me gustaría un día empezar un servicio en inglés en el futuro. Bueno, me preguntó si podía hacerlo y dije, pues no solo porque me voy a quemar, es mucho trabajo. Pero orando que Dios crezca la iglesia para que podamos empezar a multiplicar y crecer. Porque eso es el plan de Dios. Así es como avanzó el Evangelio. Empezó con los discípulos. Los discípulos salieron, plantaron iglesias. Esas iglesias mandaron a gente, plantaron iglesias. Y eso queremos hacer. Pero también es porque estamos planeando este verano una temporada en que vamos a poder salir unos sábados por la tarde a evangelizar en lugares públicos. Eso hacíamos antes de la pandemia. Eso le hicimos durante la pandemia. Al menos yo salía con la iglesia canadiense. Y había algunas personas que abrían la puerta y decían, es una pandemia, ¿por qué estás aquí en la puerta y me vas a contagiar, etcétera? Pero otras personas que abrían la puerta y querían saber más. Pedían oración. Pedían más información sobre el Evangelio, que de quién es este Cristo. Y en particular, en la semana antes del Latin Fest, que tenemos planeado para el 5 de agosto, viene un equipo de Carolina del Norte, de Estados Unidos, todavía no sabemos cuántos, pueden ser como casi unos 24 por ahí, que van a venir para ayudarnos a evangelizar en las calles esa semana y también para ayudarnos con el evento del Latin Fest. Pero en comparación a la semana, al año pasado, tuvimos también un equipo que vino desde Kentucky, eran como unos jóvenes y yo pasé tiempo para entrenarlos. Este equipo que va a venir es diferente. No solamente solo van a ser jóvenes, van a ser personas de todas las edades y ya vienen preparados. La iglesia de ya me dijeron, vamos a entrenarlos en las herramientas que ustedes ya han usado como iglesia desde que empezaron, para que cuando llegan no tienes que perder el tiempo entrenándoles. Van a estar listos para ir a las calles con tus miembros, con tu iglesia. Nosotros dijimos, bueno, pero nuestra iglesia no está. Bueno, yo no dije nada, no, me quedé callado, pero yo pensando a mí mismo,
¿No estamos preparados? Tenemos que prepararnos para salir y hacer ese trabajo cuando llegan. Entonces, por eso estamos viendo esto. Por eso, la semana pasada vimos los 3 círculos. Por eso hicimos el mapa Oikos. Por eso tenemos este currículo de discipulado. Y aún más, me dijeron a esta iglesia, nosotros identificamos con tu iglesia porque nosotros hemos usado las mismas herramientas y ha funcionado. Y queremos trabajar junto con ustedes. Y que algún día en el futuro pueden también mandar un equipo para hacer un trabajo misional con nosotros en Carolina del Norte. Yo pensando, wow. Tal vez una persona podría decir, pero ¿cuándo va a pasar eso? Estamos todavía creciendo como iglesia, pero tenemos que ser ambiciosos en nuestra fe. No ambiciosos en respecto a lo que nosotros deseamos personalmente para nosotros. No somos ya como los de este mundo. Hemos sido cambiados por el Evangelio. Queremos ser ambiciosos para el reino de Dios. Ambiciosos en ver el reino de Dios crecer, avanzar, cambiar vidas. Esta iglesia es el resultado de un paso de fe. Y esta iglesia va a crecer. ¿Por qué? Porque vamos a seguir haciendo nuestra parte y confiando que Dios va a encargarse del resto. Y nosotros no vamos a quedar estancados donde estamos hoy. Tenemos que seguir marchando al frente. Tenemos que seguir marchando en nuestra misión, haciendo lo que Dios nos pidió hacer. Con eso, mis hermanos, ya cierro este tiempo. Yo sé que hay mucha información. Si tienen preguntas, por favor, déjenme saber. Podemos también revisar los videos. Bueno, el video de la semana pasada ya está disponible. El audio está bien, ¿no? En comparación a otros videos del pasado de nuestros estudios. Hemos cuadrado algo de un arreglo para que puedan escuchar de buena calidad. Y mañana también espero tener este video, esta clase ya preparado para que lo puedan repasar y escuchar de nuevo y también meditar. Oremos para cerrar. Padre Celestial, te agradecemos por nuestro tiempo juntos, Señor. Te agradecemos por el hecho que tú nos has llamado, Señor, a tu salvación, que hemos sido salvados por tu gracia. Y te agradezco también, Señor, porque no solamente somos adultos aquí en este santuario, en esta iglesia, hay jóvenes también que están aprendiendo cómo discipular, cómo evangelizar con la fe que van a poder también discipular a alguien. Queremos crecer no solamente en nuestro conocimiento, sino también en nuestra fidelidad. Queremos crecer no solamente en aplicar la palabra a nuestra vida personal, sino también en respeto a nuestras oportunidades misionales de compartir el Evangelio. Y para todo eso necesitamos la ayuda de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a hacer nuestro trabajo no solamente individualmente, sino también colectivamente como iglesia. Pedimos, Señor, que nos ayudes, que nos llenes de valentía y poder de tu Santo Espíritu para poder salir y decir la verdad del Evangelio. Porque sin el Evangelio estamos perdidos. Sin el Evangelio lo que nos espera es juicio. Pero en el Evangelio hay vida, perdón, redención. En la vida, en el Evangelio estás tú, Señor. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén.